temas de actualidad del derecho constitucional, que me parece importante también seguirlos como línea de investigación, que es en relación a, y es una línea de investigación que particularmente realizo, como mencionó Rodrigo al inicio, los temas de la supervisión de la sentencia constitucional considero que son importantes y también llevar el derecho constitucional a la cuarta revolución industrial, que más adelante les podré mencionar más adelante. Entonces, a ver, comienzo, si pueden dar por favor la función para poder compartir pantalla. Muchas gracias. Igual siéntanse libres de poder levantar la mano, cualquier duda que tengan. También sí, yo normalmente en clase cuando siento que alguien está como que durmiendo, porque si bien, lo bueno es que ustedes están viniendo aquí porque realmente están interesados en el tema, ¿cierto? Porque aquí no hay una nota, no hay nada más que el compromiso. Entonces, eventualmente yo puedo hacer alguna pregunta al azar, a ver si están atentos o si tienen alguna pregunta. Entonces, pueden levantar la mano en cualquier momento e interrumpirme, no hay problema con eso. Igual, bueno, comencemos. Entonces, siempre trato de comenzar con una idea que me parece importante en relación al derecho constitucional. Ya. Luego vamos como que a la parte más, 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 más ya teórica del asunto, pero siempre comienzo teoría constitucional con esta imagen. Para mí es importante el tema de, a ver, durante su formación en derecho constitucional, de hecho tienen que tener en cuenta que tienen que leer muchísimo, que tienen que analizar también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Corte Interamericana, jurisprudencia comparada de los tribunales constitucionales, pero yo creo que para hacer todo eso tienen que tener en cuenta el para qué lo hacen, ¿sí? Porque si no también se pueden convertir pues en una máquina de conocer teorías o de conocer jurisprudencia y la idea no es solamente conocerla, sino también analizarla y criticarla, pero sobre todo entender la razón de ser de las instituciones del derecho constitucional. Y para eso pues se tiene que gustar la lógica del derecho constitucional. Y creo que porque están aquí es que les gusta. Pero a ver, retomemos un poco los temas que ustedes ya han visto o los temas generales y cómo se enlaza todo en el derecho constitucional, ¿no? Yo siempre hago como que un juego de palabras de qué es lo que vamos a ver en el curso, qué se vería, qué ideas, ¿no? Y como que al primer día como que siempre es un juego de palabras porque como que todavía no estamos para cómo ordenamos estas palabras, ¿no? Y en teoría constitucional vas a ver muchas palabras como es dignidad, libertad, derechos fundamentales, orden, presidente de la República, vas a ver derechos, vas a ver organización del poder, vas a ver poder constituyente, poder constituido, control difuso, control concentrado, proceso de inconstitucionalidad, habeas corpus, habeas data, en fin, al inicio pareciera todo un juego de palabras. Digamos, mi finalidad el día de hoy es un poco que podamos ordenar esas palabras y podamos entender como que la lógica del derecho constitucional para que luego ya profundices en los temas que a ti te gustan, ¿no? Por ejemplo, por ahí puede haber a alguno de ustedes que les guste, por ejemplo, más el tema del derecho constitucional económico, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, de nada les va a servir pues saber la lógica de la economía social de mercado, como es la lógica peruana, si no entienden, por ejemplo, que dentro de la economía social de mercado va en relación al artículo 1 de la Constitución que habla de la dignidad humana, ¿no? Del mismo modo, no sé, por ahí José Ibarra, Jorge Ibarra, por ejemplo, estoy hablando al azar, de los participantes, le puede gustar, no sé, el proceso de habeas corpus, ¿no? Porque su tema de investigación es el derecho penal y quiere ver cómo funciona eso, pues claro, vas a tener una herramienta de tutela de urgencia a través del proceso de habeas corpus, pero tienes que saber la lógica de por qué existe un proceso de habeas corpus, ¿no? De la protección de esta libertad del ciudadano respecto a una organización del poder, que la organización como el poder como tal tiene razón de ser solamente en la medida que va a contribuir con el desarrollo de la persona.
si esa limitación de derechos, en este caso esta limitación de la libertad personal, hace que, digamos, sea injusta, no se haya justificado en una causa objetiva y razonable, entonces es lógico que se interponga un proceso de inconstitucionalidad para el caso en concreto. Ahora bien, vamos a los temas de este triangulito que a mí me encanta en el curso de Derecho Constitucional, y que de hecho también lo mantengo cuando vemos otros cursos como Derechos Fundamentales. Es este equilibrio entre orden y libertad. La razón de ser de por qué organizas el poder, por qué tienes a la persona como centro y por qué la libertad es una de los pilares fundamentales dentro del Estado constitucional. Si hablamos del Estado constitucional, y ustedes recordarán un poco sus clases de historia de las ideas políticas, vamos pasando poco a poco de las ideas del estado de naturaleza, de cómo nos comportábamos en un estado de naturaleza, si éramos unos hombres malos por naturaleza, o éramos unos hombres buenos, pero que de alguna manera podríamos ser pervertidos por la sociedad. La idea de Hobbes, por ejemplo, hombre enemigo del hombre, ¿no? ¿Se acuerdan de Hobbes en este libro súper conocido, que no es el único que tiene, que es el Leviatán? Leviatán reconocido como este monstruo que, digamos, refleja el mal, ¿no? De hecho, es un monstruo bíblico, ¿no? Los católicos eventualmente se darán cuenta que este Hobbes no solamente lo han estudiado o lo profundizarán más en la teoría de la doctrina constitucional, sino desde una doctrina religiosa, ¿no? En muchos libros de la Biblia sale este monstruo. De hecho, en el libro del Apocalipsis sale este monstruo que representa el mal respecto de otro que representa el bien. Y de alguna manera Hobbes decía el tema de que el Estado o la organización, necesitamos una organización del poder que se limite, y es necesaria porque va a garantizar que este hombre, enemigo de otro hombre, sea capaz de limitarse en su agresividad, y por tanto la garantía de los derechos, no se llaman derechos como tal, pero digamos, la garantía de proteger la vida, la libertad y la propiedad se puedan garantizar. Entonces, se limita este contexto de estar en un estado de naturaleza. Recordemos que Hobbes, de hecho, en este libro hace como que un ejercicio teórico, ¿no? Dice, ok, actualmente nos encontramos en un espacio donde hay poderes, por ejemplo, un espacio de subordinación, propio del contexto de Inglaterra, contexto de 1600, en el cual el poder de los reyes pues era una visión bastante fuerte. Pero él hace un ejercicio teórico y dice, ok, ¿qué pasa? ¿Cómo fue el inicio de los tiempos? Al estado de la naturaleza, donde supuestamente no había una organización tan jerárquica como la que existe actualmente. ¿Qué pasaba al inicio? Estábamos, y él dice, bueno, un estado de naturaleza. Y en ese estado de naturaleza, ¿cómo eran las personas? ¿Cómo eran los hombres, las mujeres? Bueno, él teoriza y dice, los hombres en un estado de naturaleza están en un estado de permanente tensión y de permanente, digamos, espacio para atacar y no para llegar a consensos. Digamos, es como que cada uno se defiende como puede. Que tiene situaciones naturales, ¿no? Naturalmente tiene la libertad, porque de hecho en un estado de naturaleza hay suma libertad. En un estado de naturaleza tiene sus espacios propios, sus propiedades, podría decirse, y tiene la vida como tal. Son esenciales a esa persona que se encuentra en un estado de naturaleza. Pero esa persona convive con otras. En ese espacio hay otras personas que tienen esas características. Estando en un estado de naturaleza, sin ningún límite a estas atribuciones naturales, dice Hobbes, que lo que se logra es más bien un estado de caos. ¿Por qué?
si por un lado tiene toda la naturaleza, tiene todo, digamos, de manera natural, y digamos que ahí también, desde la teoría de los derechos fundamentales, podríamos decir que se va desarrollando eso que innatamente la persona tiene, libertad, vida, propiedad, sí, la tiene, pero ¿cómo hace para oponérsela, o para ser oponible a los otros? ¿Cómo hace para vivir en, en esta convivencia que es, digamos, que es nato del ser humano vivir en un espacio de convivencia? Entonces dice, mire, por naturaleza el hombre es enemigo del hombre. Lo más probable es que va a tratar de maximizar todo su poder y va incluso a tratar de anular la libertad del otro, la propiedad de otro e incluso la vida. Entonces, él va teorizando y dice, bueno, es necesario una organización mayor, es necesario limitar esa libertad indeterminada. Es necesario limitarla a partir de una organización del poder como tal. A ver, creo que alguien me ha escrito en el chat. A ver, un poquito. Ok, sí, no se olviden de tener las cámaras apagadas y los micrófonos. Pero bueno, entonces, el punto es el siguiente. Si esto es así, durante mucho tiempo, por ejemplo, a partir de 1600, igual, por ejemplo, es importante también que en el derecho constitucional, cuando lean a los autores, leanlo en el contexto un poco de su época, ¿no? O sea, ¿por qué escribió esto Hobbes? Y era porque, bueno, de hecho él nació en un espacio de guerras constantes en su contexto histórico, ¿no? O sea, de hecho, en un libro un poco autobiográfico del propio autor, pues menciona cuando él nació, mi madre parió a dos personas, a mí y al miedo, ¿no? Un contexto de guerras cruentas en Inglaterra, guerras civiles cruentas, hizo que de alguna manera él teorizara y dice algo así como, mira, lo que está pasando actualmente es como este espacio donde no hay un poder equilibrado, no hay un límite al poder. Entonces, se van desarrollando muchas de las teorías contractualistas que dan pase a la evolución del derecho constitucional como tal. De la libertad en general, de la libertad de manera ilimitada, se va luego estableciendo espacios para llegar a acuerdos, digamos. El pacto social, las teorías contractualistas nos hacen pensar a una idea de un contrato. Que no va a ser tan fácil como un contrato, no sé, de compra y venta, un contrato de arrendamiento, que se ve en el derecho civil, que son actos entre particulares. Si no, vamos a hablar ahora en relación al pacto social, en relación a cuáles son las reglas mínimas que vamos a pactar, que vamos a determinar para vivir en un espacio social. Y que de alguna manera nos van a cohesionar a todos y esto va a servir como línea de acción para las acciones futuras, lo que actualmente llamamos constitución. Si llamamos constitución, y de hecho la constitución es el eje central del análisis de la teoría constitucional, vamos a decir que la constitución va a ser ese pacto fundamental entre los miembros de este Estado para establecer líneas en común, acuerdos mínimos básicos en común para lograr un proyecto de vida en conjunto. Y claro, si ustedes ven en las noticias, y por eso el derecho constitucional es una rama del derecho, ciertamente, que tiene por objeto principal el estudio de la Constitución, el análisis de la Constitución, es jurídico, pero también tiene un enfoque político. De hecho, en los últimos años, o sea, de manera permanente, pero tal vez desde el año 2017, 18, se ha hecho mucho más intenso encontrar o hablar del derecho constitucional en la vida política del Perú, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de la disolución del Congreso.
30 de septiembre del año pasado. Ok, y eso está regulado en la Constitución dice algo al respecto. La primera pregunta es, ¿qué dice la Constitución? ¿Está dentro de los límites constitucionales? Sí, no, ¿por qué? Y bueno, se van tejiendo interpretaciones y caminos para tomar la mejor aparente decisión. Entonces, el derecho constitucional y la teoría, o sea, la teoría constitucional como tal, ya, ok, tiene como centro de análisis la Constitución. Pero tienes que tener en cuenta que esta rama del derecho va a encuadrar, como decía Jairu, jurídicamente los fenómenos políticos. O sea, aquello que tú has analizado, por ejemplo, en ciencia política, o aquello que te vienes analizando a través de las noticias, a través de lo que pasa día a día en el Perú, en el mundo, que son acciones políticas, te vas a dar cuenta que todos tienen un eje constitucional. Por ejemplo, la situación en la que nos estamos actualmente, ¿no? El estado de emergencia. El estado de emergencia tiene una regulación constitucional, puede limitarse los derechos fundamentales, porque se puede generar más espacios para imponer el orden y restringir más libertades. ¿Esto es posible? Sí, dentro de una lógica constitucional, te dicen. Bueno, está dentro de los límites de las distribuciones del derecho constitucional y de la Constitución. Ok. Entonces, si esto es así, es importante que tú sepas qué se encuentra dentro de los límites constitucionales y qué no. ¿Cuál es la lógica constitucional de nuestra Constitución peruana? ¿Cuál es la lógica constitucional en general del derecho constitucional? Para que tú puedas advertir que los hechos políticos, los hechos jurídicos, tengan un orden o no constitucional. Entonces, volvía a este triángulo, son tres, o sea, como que mi dibujo de esta persona, hombre o mujer, o como se identifique, que se tiene como centro en el ordenamiento jurídico. Ya no estamos en un espacio de un estado de naturaleza, estamos en un espacio donde hay una organización del poder. Se organiza, estamos organizados. Tal vez no de la mejor forma, tal vez podrían implementarse más. De hecho, el próximo año es el año del bicentenario de la independencia del Perú. Tenemos 200 años de república y pareciera todavía que algunas cosas no caminan bien. O algunas cosas están escritas en el texto constitucional, pero no necesariamente se garantizan en la realidad. Pero para ello, no solamente, y ahí va en relación al enfoque de la segunda parte de la clase, es el tema de que no solamente es quedarnos con la teoría constitucional, sino también hacer acciones para que esta teoría se concretice. Pero claro, para concretizar tienes que tener la parte teórica, entonces va de la mano ambos puntos. Entonces, el equilibrio entre orden y libertad, porque yo siempre como que se queden de la clase, una de las ideas principales de esta idea de entre orden y libertad. ¿Por qué siempre hay una permanente tensión entre orden y libertad? Comencemos con un ejemplo. En relación a la situación de estado de emergencia, ¿no? Hay limitaciones al ejercicio de tus libertades, claramente, ¿no? Que, por ejemplo, no podemos tener una clase presencial. Me hubiera encantado tenerlos frente a frente y conocerlos, interactuar más, ir a Arequipa, ir a Chiclayo, o que ustedes vengan a Lima, en fin, me hubiera encantado, pero no se puede. Ok, es una limitación incluso a lo que yo quisiera hacer, el proyecto de vida que yo quisiera concretar. Y es una limitación que está establecida a través de una orden estatal, ¿no? No se pueden brindar clases. Los espacios concurridos están limitados. No se puede dar clases. Desde el 15 de marzo, las clases presenciales no están permitidas. Ok, es una limitación a esa libertad. ¿Y quién le impone? Le impone el orden. Pero, ¿por qué se hace? ¿Porque se le ocurrió a alguno? ¿Porque dijo, no, ya mucha gente en la universidad, olvídense, jóvenes son muy fiesteros, quédense en su casa?
no, es parte de tu libertad, finalmente ser fiestero o no. Sino que hay una situación mayor que establece la necesidad de establecer órdenes para limitar ciertas situaciones y ciertos derechos fundamentales, que es la situación del contexto de pandemia, que hace que sea necesario tomar medidas de distanciamiento social para procurar la vida de este grupo de personas, o de las personas en general. Entonces, ok, ese es como que el ejemplo, pero entonces, ¿cómo lo teorizamos? Diríamos, el derecho constitucional y la organización de hablar de un Estado constitucional de derecho, como el que tenemos en el Perú, es hablar de tener a la persona como centro del ordenamiento jurídico. No en vano, el artículo 1 de la Constitución peruana te dice que la defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. No crean que yo me sé la Constitución de memoria, de ninguna manera. Solamente que desde el colegio a mí esa frase y ese artículo 1 siempre me pareció bastante curioso, porque siempre quise saber y entender qué era dignidad humana, qué es esta idea del fin supremo de la sociedad y el Estado. Y creo que de alguna manera esta frase me marcó para determinar que finalmente quería estudiar derecho y finalmente determinar que la rama del derecho en la cual me iba a especializar era el derecho constitucional. Porque vas entendiendo también que, bueno, algunos conceptos pueden ser muy ambiguos, ¿no? ¿Qué es dignidad humana finalmente? Pero esto vamos a analizarlo en un momento posterior. Entonces, te decía, la organización del Estado constitucional te dice que tienes a la persona como centro del ordenamiento jurídico, ¿sí? Ok, ahorita me van a decir, no, pero mira lo que pasa en mi región, mira lo que pasa en la otra, la dignidad de la persona pareciera que no importa porque la salud no se está garantizando y en fin. Es cierto, eso está pasando en la realidad. Pero debemos recordar que un poco el derecho constitucional y la Constitución marca sobre todo la pauta del debería ser. Y tenemos que, obviamente, establecer acciones concretas para que ese debería ser se cumpla en la realidad. ¿Sí? Porque si no, no tiene sentido hablar de un pacto fundamental que hable de la dignidad humana, pero luego cuando miras al costado hay muchísimas personas que se están muriendo por falta de atención a salud. Pero bueno, volvamos al punto en relación a el centro del ordenamiento jurídico y las acciones, la toma de acciones tanto de el orden público como el orden privado, tienen que ir en relación a maximizar esta posibilidad de que la persona concrete su proyecto de vida. Y esto es un cambio radical en la evolución de la organización del poder a lo largo del tiempo, ¿no? Porque, ok, tienes desde la visión de nuestra naturaleza, una visión de reyes absolutos, luego estados federales, o sea, desde la visión del feudalismo, no federales luego de la visión de Estados Unidos, feudales como tal. Luego vuelve la lógica de Estado absolutista, pero luego hay una limitación del poder. Y te das cuenta que la historia de la evolución constitucional se marcan como dos hechos importantes, la Revolución Americana y la Revolución Francesa, que tienen un impacto no solamente en la vida política de estos países, sino que también tienen un impacto en la vida política del mundo en general. Posteriormente, más o menos unos 200 años después, según como lo veas, yo considero que uno de los mayores impactos que ha tenido el derecho constitucional luego de estas grandes revoluciones será el fin de la Segunda Guerra Mundial, que a propósito, el día de hoy fue el inicio de la guerra, ¿no? O sea, se conmemora el inicio de las guerras mundiales. Entonces, el punto es, ¿cómo determinar este impacto dentro de la evolución del Estado constitucional? Porque, mira, o sea, actualmente podemos decir, la persona es el centro del ordenamiento jurídico, hay un equilibrio entre orden y libertad, se supone que la limitación del poder tiene una razón de ser y por tanto pueden los derechos fundamentales incluso tener limitaciones. ¿Siempre fue así? ¿Siempre fue así esta organización del poder? Yo te diría que no. Porque antes no se tenía a la persona como centro, no se tenía la libertad como algo importante, sino era el orden el que mandaba.
Y era un orden irrestricto, era un orden en relación a la organización de cómo se organizaba este poder. Por ejemplo, tenías, desde la visión absolutista, tenías una frase muy conocida que era la frase de ¿quién es el Estado? El Estado soy yo. Y si el Estado soy yo, o sea, el rey absolutista, yo no rindo cuenta a mis ciudadanos. Los ciudadanos no tienen por qué exigirme nada. Yo converso con Dios y con Dios veo cómo determino las mejores acciones para mis súbditos. Entonces, era una organización del poder donde claramente este equilibrio entre orden y libertad no existía, pues porque era el orden quien determinaba, y el orden incluso organizado por un grupo determinado de personas, quien organizaba toda la organización de convivencia social. Luego, digamos, el impacto de las revoluciones, por ejemplo, la Revolución Francesa, y de hecho estoy haciendo pues, un espacio muy sucinto en relación a la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa yo los invito y las invito a que puedan ver como que documentales al respecto y toda la historia de los diversos personajes de la Revolución Francesa que se van a quedar pues maravillados con el tema. Pero veamos los puntos principales. A ver, en la Revolución Francesa, a ver, denme un segundo que necesito cargar esto. Ok. En la Revolución Francesa se decía algo así como que el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Contexto de la Revolución Francesa, igual recuerden que sí, tiene un impacto en el derecho constitucional, pero también hay que ver las limitaciones de acuerdo a la época. En la Revolución Francesa jamás se habló de mujer. Luego hubo incluso una declaración de la mujer en este contexto, pero digamos el impacto no fue tanto como el impacto de la Revolución Francesa. Eh, como el hecho histórico como tal, del pueblo en general, tengan en cuenta esto, si no hablamos de la revolución de la burguesía, ¿no? De la clase media, en Francia sobre todo. Entonces, digamos, pero las ideas quedan al hecho histórico, ¿no? O sea, y el impacto que se da, por ejemplo, a partir de la Revolución Francesa y ese artículo 16, que es muy conocido por ustedes, que dice algo así como que si no hay separación de poderes, entonces no tenemos constitución. Si no se garantizan derechos, si no se garantizan esta separación de poderes de quién, digamos, ejercer justicia o fiscalizar, entonces no tenemos constitución. Si no garantizamos la idea de los derechos, entonces no tenemos constitución. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué es constitución? Y la primera idea de que lo que te establece de qué es constitución, porque si bien la palabra constitución no es que, digamos, se crea a partir de la Revolución Francesa, ustedes van a encontrar la palabra constitución, por ejemplo, desde Grecia, ¿no? La primera idea de como que estatuto de poder, de organización, o las diversas constituciones, ¿no? Como más un espacio para escribir aquello que se ha entendido como cómo organizar. Pero la lógica de una idea de constitución en el mundo moderno, y luego ya en el Estado constitucional de derecho como tal, implica dos ideas fundamentales: la garantía de los derechos fundamentales y la organización del poder. El impacto de la Revolución Francesa a los sistemas jurídicos y políticos ha establecido el espacio para limitar ese poder, que ese poder ya no sea absoluto, ¿no? Que si en el caso de Francia, en ese contexto, y luego hubieron muchísimos cambios políticos a partir de la Revolución Francesa, era el límite a ese gobernante. Y ese límite se justifica porque esta organización estatal tiene como centro garantizar los derechos de esas personas que forman parte. Y que esas personas finalmente contribuyen a que esta organización exista. Por ejemplo, la Revolución Francesa y la Revolución Americana estallan por una situación en la que habían tributos desmedidos. Y aquí va un poco la relación intrínseca que hay entre el derecho tributario y el derecho constitucional.
El derecho tributario tiene una frase muy conocida que tiene el origen en el derecho constitucional, que es: no hay impuestos sin representación. En esta organización del poder que tú dices, ok, vamos a organizar, vamos a establecer un pacto social de organización, las personas contribuyen a través de sus impuestos en esta organización del poder. Y se supone que esta organización del poder va a tomar decisiones, va a organizarse y va a establecer espacios de representación para que de todas maneras pueda, digamos, procurar y poder cumplir aquello que los ciudadanos y quienes, digamos, contribuyen a esta organización estatal esperan que se convierta en realidad. Entonces, la idea de una organización del poder, una organización, una constitución, por ejemplo, que solamente tenga en cuenta el poder y no tenga en cuenta la persona, entonces estamos hablando de una constitución o un estado constitucional. Más adelante quiero hacerles algunas referencias a la lógica posterior a la Revolución Francesa y a la Revolución Americana. Pero creo que si bien ambos tuvieron efectos diferentes y tuvieron características diferentes, que también tuvieron un impacto diferente en los países donde luego también se aplicó, es importante señalar que ambos hacen un cambio disruptivo importante en la organización del poder. Ambos establecen la necesidad de límites al poder y de entender a las personas, a los ciudadanos, a quienes contribuyen para determinar ese poder, como personas que se encuentran en el centro de esa razón de ser del poder. El orden es importante, es cierto, es necesario para salir de ese estado de naturaleza, pero el orden se va a justificar en la medida, o sea, establecer reglas, establecer la organización del Estado como tal, se va a justificar en la medida que tengan a la persona como centro y no a la persona como un medio para satisfacer ese poder. Porque finalmente la organización del poder tendrá como base a este grupo de personas, esa soberanía nacional, esa soberanía que ahora ya no depende de un monarca y que ese monarca dependa de Dios, por ejemplo, sino que depende de de las mismas personas, personas libres con diferentes creencias, con diferentes atribuciones personales, pero que deciden organizarse y vivir en una convivencia. Y por tanto, deciden tener una constitución. Otro hecho importante dentro de la evolución del derecho constitucional, y les decía que es un poco posterior, es que si bien, por ejemplo, ambas revoluciones pues establecieron esta idea de que, ok, hay un límite al poder, hay que organizar el poder, digamos, se dio mucho la visión de organicemos el poder, demos pase al orden, ¿no? No vivir en un estado de naturaleza, tampoco en una situación desmesurada, pasemos al orden. Pero hay un hecho histórico sumamente importante, eh, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, de hecho, el periodo entre guerras también impacta el derecho constitucional porque se crea la primera teorización de lo que es el poder, el Tribunal Constitucional. Pero desarrollada la Segunda Guerra Mundial, te das cuenta que muchas de las situaciones incluso estaban reguladas a través de la lógica del poder, de la lógica de un orden preestablecido. Las decisiones tomadas por Hitler, por ejemplo, en relación a exterminar judíos, de crear campos de concentración, no eran decisiones que estaban al margen de la organización del poder. Es más, era el poder que se había organizado para tomar esas órdenes. Me explico. Muchas de las decisiones que se habían tomado, por ejemplo, en relación a aperturar campos de concentración, aperturar espacios donde se extermine a judíos, habían sido aceptados por una mayoría parlamentaria. Claro, una mayoría parlamentaria del mismo partido, pero, y claro, tal vez las palabras como tal no eran eliminar a tantos judíos, sino establecer política para
promover la nacionalidad y poder promover los valores nacionales en nuestro país. Y a partir de ello se hicieron muchísimas políticas que vulneraban la dignidad de las personas. Pero esas decisiones, digamos, no era que era un grupo paramilitar, como por ejemplo cuando se analizan los casos peruanos en el contexto del terrorismo, o eran grupos que estaban fuera de la organización estatal, sino era el aparato estatal, la organización del poder público que, que tenía como finalidad el exterminio de las personas, que tenía como finalidad, decían ellos, pues prevalecer los valores nacionales de la identidad alemana en este caso. Entonces, ¿qué se analiza luego de la Segunda Guerra Mundial? Te dice, a ver, ok, tenemos una idea de organización del poder, es cierto, del límite a la organización del poder, pero tal vez estamos dando demasiado espacio al orden y decir, por ejemplo, que si algo está determinado en la ley, entonces tiene que cumplirse. Porque, por ejemplo, en la Revolución Francesa, el impacto de la Revolución Francesa, ojo, aquí traten de seguirme, porfa, porque en algunos momentos me voy a referir a la Segunda Guerra Mundial y en otros me voy a retrasar 100 años o un poquito más cuando hable de la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Esto no es dark, pero siempre trato de hacer este juego para hacer el símil en lo que está pasando en esta explicación. Entonces, te decía, en la Revolución Francesa, digamos, la característica que te dice, ok, la Revolución Francesa, como te decía, marca esta idea de limitación al poder y que el Parlamento entonces va a tener la representación nacional y el Parlamento como tal va a tener un rol preponderante en esta organización del poder, ¿no? O sea, nadie ataque al Parlamento porque el Parlamento nos identifica a todos nosotros. El Parlamento es la representación nacional. Entonces, lo que diga el Parlamento, lo que diga la ley, es la boca, digamos, la expresión popular. Y por tanto, un juez no podría ir en contra de esa ley, porque finalmente el juez es boca de la ley, ¿no? Contexto, Revolución Francesa, post-Revolución Francesa, ideas que quedaron y que de hecho irradiaron al ordenamiento jurídico comparados, como el peruano, ¿no? Por mucho tiempo, el Estado peruano, y de hecho el análisis del derecho civil peruano, tiene muchísima influencia francesa, donde la determinación del Parlamento, de lo que diga el Parlamento, pues es lo que se tiene que cumplir. Si alguien quiere atentar contra el Parlamento, por ejemplo, pretendiendo declarar inconstitucional una norma, no solamente está yendo en contra del Parlamento, sino en contra del pueblo. Y por mucho tiempo, o sea, de hecho, 2020 ya es mucho más fácil esta interacción entre el Tribunal Constitucional y el poder del Congreso de la República, donde hay una interacción, incluso o sea, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una norma, una ley, y pues no hay mayor escándalo, ¿no? Pero no siempre ha sido así. O sea, es importante que tengan en cuenta que no siempre ha sido así y ha habido todo un camino de construcción para que esto pueda lograrse actualmente. Y que si queremos que esto se mantenga a lo largo del tiempo, pues debemos seguir trabajando para eso. Entonces, volviendo a la idea, les decía, por mucho tiempo este equilibrio entre orden y libertad no existía, porque la idea de constitución hablaba de la constitución desde la perspectiva de la organización del poder, de cómo organizábamos al Estado como tal, o sea, cómo dividíamos las funciones, cómo dividíamos los poderes clásicos, ¿no? La teoría clásica de los poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. Un espacio donde son espacios determinados, tal vez con pocos puntos de encuentro, pero que, digamos, sirven de soporte para organizar este poder. Esta idea como tal cambia, o sea, cambia radicalmente y poco a poco se va imponiendo en las reformas o en los procesos constituyentes que se generan a partir de la Segunda Guerra Mundial,
en los diferentes países, porque dice, a ver, no es suficiente organizar el poder. No es suficiente decir, bueno, el Estado peruano se organiza por poder ejecutivo, legislativo, judicial, tiene ciertas funciones, y ya, no es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque ese poder, así tú lo limitas, igual puede atentar contra las personas. ¿Cómo? Porque no estás teniendo en cuenta a la persona dentro de tu lógica constitucional. Solamente estás viendo la visión desde el orden, desde la organización del poder, pero ¿y qué pasa con la persona? ¿Acaso no decíamos que la persona era el centro y la razón de ser de este orden? Entonces, ¿por qué no la tomas en cuenta? ¿Por qué no tomas en cuenta sus derechos fundamentales? ¿Por qué no entiendes que de verdad la dignidad humana es el centro? Si esto hubiera sido así desde el inicio, entonces, por ejemplo, cuando el Parlamento en Alemania dictaba normas para exterminar personas, pues claramente no serían dictadas, porque diríamos, bueno, hay un poder estatal que quiere esta norma, pero esto va en contra de la dignidad humana. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues se declara la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta visión de derechos humanos luego se va impulsando los diversos países y te dicen, mira, hay normas mínimas, claras, que todos debemos de cumplir y que debe estar en el pacto constitucional, en ese pacto social, que es garantizar a la persona como centro, garantizar su libertad y no pensar que el orden, o sea, si bien el orden es importante, o sea, cómo nos organizamos, es importante, no está en un nivel de superioridad respecto a la libertad, respecto a la persona, sino está en el mismo, en el mismo nivel. Pero claro, siempre vas a tener la palabra que yo digo que es el equilibrio, porque siempre vas a estar en aparente tensión, ¿no? O sea, tu constitución del 93, tienes artículo 1, el que ya te recité, pero luego tienen los derechos fundamentales, que no son los únicos los que están escritos, sino tienes una cláusula numerus apertus, y tienes, por ejemplo, tienes en la misma constitución la garantía de tus derechos, derechos fundamentales, pero en la misma constitución también te dice que se puede declarar a través del orden estados de emergencia para que limiten esos derechos fundamentales. Entonces estás en constante equilibrio porque tú dices, bueno, por un lado tengo la posibilidad, o sea, son inherentes a mí, los puedo garantizar, el Estado tiene que garantizarme, los particulares también, si no lo hacen hay una tutela de urgencia que puede interponer, pero también hay limitaciones, porque finalmente los derechos fundamentales no son absolutos, ¿cierto? Entonces, esas limitaciones también se encuentran dentro de la lógica constitucional, porque sirven para mantener en un equilibrio a todos los órganos y a toda la organización estatal, que no solamente está compuesta desde la visión del Estado, Estado entiéndase desde la visión de los clásicos poderes, que luego pues hay teorías de hablar de funciones, porque se interrelacionan, en fin, y hablar de derechos fundamentales. Entonces, la teoría actual constitucional implica hablar de la persona como centro del ordenamiento jurídico, hablar de la garantía de los derechos fundamentales y que estos se encuentran en permanente diálogo con la organización del poder. Entonces, ok, ¿y por qué te decía que es importante este triangulito para mí y para cuando estudies más a profundidad el derecho constitucional? Porque a partir de este triangulito vas a encontrar todas las diferentes, toda la organización del derecho constitucional como tal. ¿Cómo? Mira, más o menos a continuación trataré de darte algunas ideas al respecto. Te decía, a ver, en el derecho constitucional, o sea, la teoría constitucional, reafirmo, tiene como centro el estudio de la Constitución. La Constitución tiene características diferentes a a cualquier otra norma dentro del ordenamiento jurídico. De hecho, va a ser la norma fundamental, la ley de leyes, la ley suprema, la norma fundamental, el pacto fundamental dentro de la organización estatal. Tiene muchos nombres o muchas
formas de llamar. Pero una de las ideas que considero que es importante es que esta constitución como tal, que proviene de un proceso constituyente, que en un ratito más podría hacer más énfasis en lo que es un proceso constituyente, te establece la visión jurídica y política de una sociedad como tal, en este caso la sociedad peruana. En esta constitución es una decisión jurídica, ¿cierto? Y es fundamental porque se supone que a partir de esa visión jurídica fundamental va a ordenar todo el ordenamiento jurídico. Y tiene una visión política, les decía, y es establecer cómo vas a lograr ese consenso de mínimos. ¿Cómo vas a lograr que diferentes personas con diferentes credos, con diferentes aspiraciones, con diferencias como tal, o sea, somos peruanos todos, pero todos somos diferentes. El problema no está en la diferencia. El problema está en que si esa diferencia, pues tú lo objetivizas para discriminar a otro, ¿cierto? Entonces, hay una realidad social, es que en el Perú somos un país diverso. Ok. Entonces, ¿cómo logramos que en esa diversidad podamos lograr puntos de contacto, puntos en común? Eso es labor de la Constitución, o sea, es labor de quienes elaboraron la Constitución y luego quienes interpretan la Constitución a partir de los órganos encargados. Porque la Constitución te va a dar ese pacto de mínimos. Decir, ok, todos estamos de acuerdo, somos diferentes, tenemos creencias diferentes, visiones económicas diferentes, pero nos vamos a dar cuenta que lo importante es garantizar la dignidad de la persona. Tenemos a la persona como centro, ok. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso, perfecto, firmemos. Estamos de acuerdo con la garantía de que tenemos que vivir en un estado democrático de derecho. O sea, la democracia es un pilar básico dentro de nuestra organización estatal de la toma de decisiones. Ok, podemos tener una visión más de izquierda, de derecha, de centro, pero todos concertamos en que es la democracia la forma de organizar la toma de decisiones. Perfecto. También hemos establecido que la economía social de mercado será el espacio económico en el que nos vamos a regir. ¿Y qué significa economía social de mercado? Que lo van a ver más a profundidad cuando vean la parte de constitucional económico. Es, ok, si tenemos a la persona como centro, esta persona como tal va a tener la capacidad de tomar sus propias decisiones incluso en su vida económica. Tiene la capacidad de invertir en una empresa, de crear empresa, de generar un negocio. El Estado no podría decirle, no, mira, vender chompas en verano creo que no es pertinente. ¿Por qué no? Es lo que yo decido hacer. Ahora, diferente es que el Estado me diga, ok, tú quieres vender chompas, perfecto, tienes que tener en cuenta que tienes que establecer estándares de calidad. No puedes brindar publicidad engañosa y decir, bueno, si compras esta chompa jamás te dará el coronavirus, ¿cierto? Porque claramente estás engañando a tus consumidores. ¿Por qué pasa eso? Porque te dice, a ver, la visión económica dentro de la Constitución te dice, tú puedes tener una actividad económica, es cierto, pero esta actividad económica tiene que tener también una responsabilidad social, un fin social, que es garantizar que, digamos, cumplas con la normativa nacional, que cumplas con la protección de los derechos del otro y que pues, puedas vivir en un espacio de convivencia. Entonces, en la Constitución se establecen puntos mínimos y en estos puntos mínimos hace también que eventualmente muchos de los artículos de la Constitución, te invito a que leas la Constitución seguida, toda la Constitución como tal, porque tal vez es el momento, luego no vas a tener el momento como tal para leerlo, pero te vas a dar cuenta que muchas de las cláusulas de la Constitución son ambiguas, desde el artículo 1. Otras pueden ser más claras, ¿no? Como las que te dicen características específicas que tienen que tener los que postulan a la presidencia del Perú, ¿no? Tienes que tener más de 35 años,
tienes que tener una correlación sanguínea o nación jus soli o jus sanguini para poder postular, y en fin, una serie de requisitos. Tal vez ahí son más claros. Pero hay otros espacios en los que no. De hecho, cuando establecen el catálogo de derechos fundamentales, si te digo que es derecho a la vida, tú me dices, bueno, el derecho a la vida, que está establecido en la Constitución, es el derecho a no matar. Ok, esa es una vertiente del derecho a la vida. Pero también el derecho a la vida es la garantía de una calidad de vida, una vida digna. Entonces, por ejemplo, podría estar admitida la eutanasia, se podría debatir respecto del aborto, da paso a la interpretación. Y la Constitución como tal es una norma jurídica fundamental que tiene esas cláusulas abiertas que forman parte de la naturaleza propia. Dices, a ver, en el momento del poder constituyente no podemos ser tan reglamentaristas como un código penal o como una ley administrativa, porque claramente las personas son diversas, entonces puede haber mucho conflicto en el momento de establecer pactos en común. Será a partir del caso en concreto, y por eso en el derecho constitucional mucho se habla del caso en concreto, ver el detalle del caso en concreto, de los hechos, la jurisprudencia, el derecho y el análisis, para determinar si esto vulnera o no la Constitución. Entonces, tendrás un espacio en la Constitución, a diferencia de otras normas, que va a ser un espacio abierto, ¿no? Una carta fundamental, una norma jurídica fundamental, que es una norma jurídica que tiene mucho de jurídica y política, pero finalmente lo que debería prevalecer es lo jurídico, que va a tener mucho espacio para la interpretación constitucional. Y la interpretación constitucional, digamos, va a tener espacios para poder utilizar otras herramientas que antes no habías utilizado cuando analizabas, por ejemplo, normas del derecho civil, del derecho penal, en fin. Porque, por ejemplo, el criterio histórico de interpretación, el criterio cronológico, literal, digamos, ya no te va a ser, no va a ser suficiente para que tú determines, ok, esto dice la Constitución, esto pasa en la realidad y ahora qué hago. No va a ser suficiente, vas a tener características, eh, digamos, que te hacen que tal vez necesites mayor rigurosidad en el análisis, porque a primera vista no es tan fácil determinar qué es lo que dice exactamente la Constitución. Entonces la Constitución desarrolla pues criterios específicos de interpretación constitucional, ¿no? Ronald Hesse, por ejemplo, es un profesor alemán que desarrolla los criterios de interpretación constitucional que luego han sido recogidos por el Tribunal Constitucional peruano, de hecho, los 5 clásicos criterios de interpretación constitucional. Y que te dice, ok, mira, ¿te das cuenta que si utilizas un criterio cronológico, bueno, sí, la Constitución es del 93, antes era otra Constitución, pero ya, ¿cómo hago en el caso concreto? No lo puedo utilizar. Perfecto. Entonces, utiliza otros criterios de interpretación, por ejemplo, el criterio de unidad de la Constitución, el criterio de fuerza normativa de la Constitución, o sea, ver a la Constitución como un todo. Si analizas el artículo 1 de la Constitución, sabes que tiene que ir de la mano con las garantías constitucionales, los procesos constitucionales. Si te das cuenta que la Constitución es una norma suprema en el ordenamiento jurídico, te decía, la Constitución va a ser un pacto político y jurídico, es cierto, que no debes de olvidar el espacio jurídico de la Constitución. Porque si tú lees la Constitución y dices, wow, ese es el país de las maravillas, se garantiza el artículo, o sea, hay un artículo 1, derechos fundamentales, se organiza el poder y todo lo demás, hay procesos constitucionales que se pueden activar si es que no se está garantizando este poder, pero la Constitución no es solamente una carta política, o sea, aspiraciones que uno debe, que dice, bueno, sí, algún día voy a hacer ejercicio, mañana comienzo. No, la Constitución se debe concretar en la realidad, porque si no, deslegitima el pacto social. Si no, ¿por qué la gente ya no quisiera, o sea, por qué la gente de alguna manera dice, ok, nos organizamos, formo parte de este proyecto, de este equipo, en este caso peruano,
y luego ve que los derechos fundamentales no se cumplen, las instituciones no sirven, em, va haciendo que la legitimidad se vaya perdiendo y por tanto ese poder, esta capacidad de organización también disminuye. Y puede generar espacios hasta los más radicales, ¿no? Como es, por ejemplo, el espacio para la independencia de cierto grupo dentro del Estado peruano. En el Perú todavía no ha pasado algo así, pero sí ha pasado en otros espacios políticos, donde se dice, bueno, ¿por qué voy a formar parte de algo que no me representa? ¿Cierto? Entonces, por eso es importante trabajar en esta lógica de que lo que diga la Constitución se cumpla. Para ello, la Constitución tiene algunas herramientas, por ejemplo, la idea de la supremacía de la Constitución, supremacía jurídica de la Constitución. ¿Qué significa eso? Y va de la mano con una visión desde el orden, ¿no? Te dice, ok, si tú decides a la Constitución como una norma jurídica suprema, garante del ordenamiento jurídico, garante de los derechos fundamentales, tiene a la persona como centro, todo está muy bonito, pero ¿cómo lo garantiza en la realidad? Ok, la misma Constitución tiene herramientas jurídicas para poder concretizar esto en la realidad. Una de las más conocidas es el proceso de inconstitucionalidad. Es una herramienta muy poderosa y que cambia mucho la lógica radicalmente del derecho constitucional para decirle, mira, Constitución, vas a tener herramientas para que realmente se cumpla la realidad. ¿Cómo? La supremacía de la Constitución. ¿Cómo? A través del proceso de inconstitucionalidad. ¿Qué te dice también la lógica del Estado constitucional de derecho? Te dice, mira, si tú tienes una norma, una ley, en este caso, que contradice la Constitución, ¿qué prevalece? ¿La ley dada por el Parlamento o la Constitución? Y ahí, y de ahí, como te decía, tal vez hoy día este debate podría ser un poco cerrado, pero no siempre ha sido así. Entonces, decir, ok, si prevalece la ley o la Constitución, ¿qué hago? Claramente, dentro de un Estado constitucional de derecho, la lógica te dice, bueno, lo que prevalece es la Constitución. Prevalece la Constitución incluso en contra de una ley, aun cuando esa ley haya provenido del Parlamento. Y ese Parlamento se supone que es la representación nacional y representa a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el poder tiene límites. Y estos límites están establecidos en la Constitución. Si se establece una ley que vulnera derechos fundamentales, si se establece una ley que vulnera alguna organización, eh, algún lineamiento establecido en la Constitución, por ejemplo, que por ley no se podrán modificar contratos, como en la última sentencia de inconstitucionalidad promulgada por el Tribunal Constitucional respecto a la ley que prohibía el cobro de peajes, pues la Constitución se activa a través de los órganos encargados de poder proteger. Entonces, para ir terminando y dando pase tal vez a las preguntas, o sea, para hacer un espacio más como que de interrelación, es que me gustaría que se queden con algunas cosas de esta primera parte. Uno, en relación a que la Constitución es una norma jurídica y política que va a tener como finalidad poder concretar el proyecto de vida de las personas. Claro, tal vez esta definición como tal no la han leído antes, o tal vez esta definición, algunos dirán, wow, es una definición bastante ilusionada del tema y eso, pero miren, yo no creo eso. Yo creo que si la razón de ser de la organización de esta, o sea, si tú te organizas, si tú cedes un tanto de tu libertad, si tú quieres vivir en convivencia, es porque realmente consideras que a partir de esa organización tú vas a poder lograr tus aspiraciones. Claro está que esas aspiraciones van a tener límites en la medida de las aspiraciones del otro, ¿cierto? Pero siempre se va a lograr establecer en convivencia. Pero si tú vives en un estado donde ese estado o esta organización de estatal más bien te limita el poder, te limita los derechos, pues te reduce, incluso te lleva como que eres un objeto de ese estado, entonces no estás en un estado constitucional. ¿Por qué te digo esto? Porque
Ok, en el Perú estamos en un estado democrático, con sus falencias, con sus cosas que se deben de mejorar ciertamente, y sus críticas, y espacios para luchar contra la corrupción y todo lo demás. Pero tenemos una organización estatal que te dice, o sea, una organización como tal, que te dice, bueno, la prensa es el centro, y estamos en un estado democrático. Hay otros espacios donde no se toman decisiones. Por ejemplo, Cuba, el año pasado, tuvo una reforma, un proceso constituyente. Como ustedes saben, el proceso constituyente es la forma en que da pase a una constitución, ¿no? El proceso constituyente se supone que en ese momento pues analizas todos la forma cómo te vas a organizar, las diferentes fuerzas políticas eh, presentan a sus representantes, toman las decisiones, luego el pueblo en muchos de los casos lo refrenda y finalmente el poder constituyente se elimina y ahora damos paso a la constitución. Ok, en Cuba el año pasado se dieron elecciones y se dio un proceso constituyente. De hecho, los invito a que puedan ver en YouTube, hay muchos espacios de diálogo entre jóvenes que debaten el tema, porque hubo mucha controversia, ¿no? O sea, quienes formaron parte de ese proceso constituyente, o sea, ese momento de pacto político fundamental, tal vez no fueron los más representativos. Y hubo un fuerte espacio para que los jóvenes no participen. Entonces ellos hicieron como que audiencias paralelas, ¿no? De lo que le hubiera gustado que estuviera en la constitución cubana. Y con esta lógica de, pues, bueno, si bien hay una característica de la no intervención, de la libre determinación de los pueblos, es cierto que la participación en la toma de decisiones y las libertades fundamentales es importante para el desarrollo de las personas. Entonces estos jóvenes empezaron a analizar y de hecho invitaron a muchas personas de varios países como que, o sea, ¿cómo es esta lógica constitucional? Es o sea, se está dando un proceso constituyente dentro de los límites establecidos, o sea, dentro de lo que se aspira a un Estado constitucional, o es una fachada. ¿Qué está pasando? Entonces, bueno, se dio el proceso constituyente, se dio la constitución se dio y actualmente Cuba tiene una nueva constitución. Y ha sido un hecho histórico bien importante en Cuba porque desde que Fidel Castro tomó la isla, espacios de debate y deliberativos como tal no han existido. Entonces era ha sido una esperanza grande, pero, ok, lees la Constitución y te das cuenta que eventualmente, o sea, si bien se han abierto nuevas libertades, todavía la organización del poder es demasiado orden, demasiado poder y muy poca libertad. Y muy poca la idea de que la persona es el centro, sino es más en relación a la protección de los intereses cubanos como tal, del poder como tal, y pareciera que todo gira en relación al orden. Entonces, de hecho, en el camino del derecho constitucional te vas a encontrar con muchas cosas. Y te vas a encontrar con muchas cosas que te van a interesar, de hecho. Pero no debes olvidar que fuera del tema, ya luego que te encante el derecho constitucional y que quieras profundizar y todo lo demás, tienes que tener en cuenta esta, esta necesidad de equilibrio entre orden y libertad. De tener ciertamente la Constitución como una norma jurídica y política, una Constitución que debe de regir en el ordenamiento jurídico porque da orientación, es un pacto entre mínimos, es la necesidad de ver objetivos a largo plazo. Se supone que la Constitución también, o sea, de hecho la Constitución del 93 es una de las que más dura y creo que ya no hay que decirlo tanto porque creo que ahorita ya va a haber un proceso constituyente y eso no me gustaría, sinceramente. ¿Por qué? Porque de alguna manera tener una constitución durante tanto tiempo hace un espacio de decir, bueno, es un estado sólido, ¿no? Un estado que se va reinventando en el tiempo, es cierto, que tiene órganos constitucionales relevantes. Por ejemplo, el rol del Tribunal Constitucional ha sido relevante para poder revitalizar esta constitución y darle un sentido interpretativo, ¿no? En la medida que el Tribunal Constitucional pues juega esta lógica de garante de la Constitución en la realidad y que su jurisprudencia pues sea prolija, sea analizada y que tenga una legitimidad,
se va a poder mantener a lo largo del tiempo esta lógica constitucional. Voy a dar paso a las preguntas, y en la segunda parte, pues brevemente quisiera hablarles un poco de la supervisión de sentencia del Tribunal Constitucional, porque considero importante este tema, que es un tema personal de investigación, porque considero que la lógica del derecho constitucional no solamente se debe quedar en la teoría, esto que hemos dicho: supremacía, garantía de la persona, proyecto de vida, organización del poder, herramientas jurídicas para garantizarlo, sino que eso debe cumplirse en la realidad. Y uno de esos mecanismos es a través de la lógica de la supervisión de sentencia, de lo que ha dicho el propio Tribunal Constitucional, sobre todo en relación a la garantía de los derechos fundamentales. Entonces, no sé si alguno tenga alguna pregunta, para levantar la mano, o algún comentario, no sé. Muchas gracias, Rosemary, por esta primera parte, esta exposición que nos has dado sobre la Constitución, los procesos constitucionales y también lo que es el contrato social y todo ello. Por interno nos han alcanzado algunas preguntas. La primera relacionada a esto último que nos has comentado. La pregunta es la siguiente. ¿Quiénes deben formar parte de este proceso constituyente? ¿Solo expertos en materia constitucional o de derecho? ¿O también profesionales de otras materias, o también representantes de distintos sectores de la sociedad? Ok, sobre los procesos constituyentes, mire, yo creo que es necesario tener un consenso, ¿no? Porque, o sea, imagínense, un poder constituyente solamente reunidos, no sé, los mejores profesores de Derecho Constitucional, profesores y profesoras. Ok, sí, te va a dar la teoría, te va a dar, digamos, es necesario porque, digamos, tienen la lógica jurídica y la expertise, pero tal vez hasta podrían dejar de observar algunos espacios más sociales o de la realidad. Entonces, lo que yo considero que un proceso constituyente se debe de ser lo más diverso posible. En una segunda línea podría estar, o sea, de hecho, sí creo necesaria la parte técnica, ¿no? Porque también podremos llegar a una constitución que es una cosa inmanejable, es cierto. Pero yo considero que en el proceso constituyente debe haber la mayor diversidad política posible, que represente la diversidad política que tiene el país, porque en esa diversidad se va a poder llegar a consensos. En la medida que se lleguen a consensos y esos consensos se plasmen en una constitución, realmente va a ser una constitución legítima, porque la gente va a decir: ok, mira, eso fue parte de un consenso, no lo que impusieron un grupo de connotados constitucionalistas y esto dijeron, bueno, esto es, porque también esto daría como que pase a una constitución otorgada, ¿no? En este caso no desde el monarca, sino de un grupo de profesores y profesoras constitucionalistas, por decirlo así. No, o sea, yo creo que es importante darle paz al consenso y a la diversidad. Sí es importante, de hecho, tener un enfoque técnico, ¿no? Definitivamente, o sea, del análisis y en las mesas de trabajo y todo lo demás, pero yo sí considero que serían los más representativos, o sea, de los diversos partidos políticos que puedan participar en esta toma de decisiones. Muy bien. La siguiente pregunta es de José Cabrejos y nos dice, en vista de que, como menciona, el poder y ciertos intereses particulares se imponen en gran medida ante las libertades de los ciudadanos, ¿cómo considera que podríamos revertir esa situación? Además, ¿de qué manera se lograría una mayor eficacia de la Constitución en el caso de que esté bien establecida? Ok, a ver, tienes muchos mecanismos, ¿no? De hecho, el tema de derechos fundamentales y lo establecido en la Constitución, yo creo que primero es importante la difusión de qué derechos tienes, cuáles son los límites, cómo se garantizan esos derechos, cuáles son las herramientas para la ejecución de esos derechos. Primero partir que, o sea, los derechos no es que el Estado te los otorga, te los da, o que tienes que pedirlos. No, los derechos son inherentes a ti. Tú los ejerces. Pero hay muchas personas que no saben cuáles son sus derechos. Eventualmente, en esta sesión, de hecho muchos de ustedes sí lo saben porque estamos dentro de una lógica jurídica, estudiantes de derecho, en mi caso, ya profesora. O sea, como que la lógica de derechos, sabes que lo tienes.
pero hay muchas personas que no lo saben. O sea, la educación, como siempre se dice, ¿no? El tema de la educación que falta en muchos de los espacios jurídicos, o los espacios de la sociedad, hacen que te digan, bueno, no, o sea, hablar de acceso a la información pública, no, eso necesito un abogado para saber qué está haciendo el Estado, o sea, yo no sé cómo acceder. No, espérate. El acceso a la información pública es un derecho. Por tanto, si tú pides acceso a la información pública a una entidad del Estado para saber cuánto dinero está invirtiendo en educación en tu región, tienen que dártelo. ¿Por qué? Porque partimos otra vez de la lógica constitucional, la lógica de que, ok, tú formas parte del Estado. El Estado se organiza porque la razón de ser es garantizar los derechos de todos. Este Estado tiene la capacidad y necesita rendir cuentas a sus ciudadanos. Y los ciudadanos tienen la posibilidad de fiscalizar a ese Estado. Por tanto, por ejemplo, si solicitan un acceso a la información pública, se le tiene que brindar esa información. En tanto, claro que no sea una información sensible o una información de seguridad nacional, en fin. Pero si estás pidiendo, por ejemplo, presupuesto, te tienen que dar información. Ahora, ¿cómo garantizar la eficacia de los derechos fundamentales y también la organización del poder? O sea, hay muchísimos mecanismos. Desde los constitucionales, o sea, tienes de remedio y tienes también de prevención. Yo creo que es importante tener la lógica de estas dos visiones, ¿no? Porque a veces en el derecho constitucional siempre se trata de ver, por ejemplo, ya cuando vas a la lógica del derecho procesal constitucional, eh, se activan pues los procesos constitucionales cuando ya es algo irremediable, cuando ya se violentó la libertad personal, cuando ya se atentó contra la propiedad, en fin. Y se presentan, y tienes los procesos constitucionales que puedes activar según la materia. Pero los tienes, ¿ah? Y es importante reflejar, los tienes, porque antes no los tenías. Si tú haces un análisis de las constituciones, te vas a dar cuenta que, o sea, tal vez el habeas corpus es el más antiguo dentro de los procesos constitucionales, pero que efectivamente se cumpla, era muy difícil. Era como que un saludo a la bandera. Ok, actualmente tienes 7 procesos constitucionales, 7 herramientas de tutela de urgencia, de garantía de la organización del poder que puedes utilizar. ¿Tienes que profundizar en cómo funcionan, cuál es la lógica? Sí, pero existe, puedes utilizarlo. Esa es una forma digamos, de que si se deben entrar los derechos fundamentales, si hay una distorsión en la organización del poder, pueda revertirse. Pero no es la única, como te digo, es una visión desde el remedio. Pero la visión de la prevención, o sea, el tema de qué son los derechos fundamentales, difundir qué son los derechos fundamentales, tener en cuenta este análisis de los derechos fundamentales en los nuevos contextos, por ejemplo, en los contextos de los avances tecnológicos, en relación a una visión sostenible. Y hablo de una visión sostenible no solamente desde la protección del medio ambiente, ojo, que es importante, sino una visión de legitimidad a largo plazo. Te decía, el derecho constitucional ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ha evolucionado y tal vez para nosotros es muy fácil hablar del Tribunal Constitucional, es muy fácil hablar de que hay una tutela de urgencia, hablar de que hay un proceso de inconstitucionalidad que puedes tomar en cuenta. Tal vez no funciona óptimamente, pero funcionan, pueden mejorarse, siempre se pueden mejorar las cosas. Pero nosotros creemos que la democracia y la forma de organización del poder como tal y la garantía de los derechos fundamentales no debería ser algo que solamente disfrutemos nosotros, 2020. O sea, igual ahorita hay restricciones, muchísimas restricciones. Sino que es algo que se permanezca a lo largo del tiempo, esa lógica de dignidad, esa lógica de derechos de organización, permanezca a lo largo del tiempo y no seamos luego, pues, del Perú, bueno, controlado por máquinas, controlado por un grupo paramilitar o un grupo dictado, o que lleguemos a la dictadura otra vez, por ejemplo. O sea, permanecer a lo largo del tiempo esos valores democráticos. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de tener espacios de legitimidad, de la garantía de derechos fundamentales. Otra herramienta también es la supervisión de sentencia del Tribunal Constitucional, que luego les preguntas como que quisiera dar unas ideas principales. Y así. Y, y otra idea que creo que es importante y que tal vez va fuera del análisis jurídico, pero creo que sí es bien importante, o por lo menos yo lo entendí así desde que estaba en el centro cuando era estudiante, es que
de nada te sirve, sinceramente, de nada te sirve saber el derecho constitucional, saber la doctrina constitucional, saber la jurisprudencia constitucional y todas las habidas por haber, si en tu día a día no eres capaz de cumplir aquello que es. O sea, no eres perfecto, yo no soy perfecta, cometo miles de errores, ¿sí? Pero creo que es importante que esta lógica que tú le pides al Estado, que le pides al particular, que te indigna, también la lleves en las cosas que haces. O sea, porque si en las cosas que haces discriminas al otro, si en las cosas que haces pues insultas al otro, o sea, si en las cosas que haces no te importa seguir las normas de convivencia social en relación a usar mascarilla, distanciamiento social y quedarte en tu casa, entonces no estás contribuyendo a garantizar un Estado constitucional de derecho. Y así. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, tenemos tres preguntas. Una que se va a hacer por audio, un participante ha levantado la mano. La primera pregunta que nos han dejado en el chat es, ¿el hecho de que los ciudadanos legitimen el régimen lo vuelve un Estado de derecho o se deben tener en cuenta ciertos parámetros? Deslegitimen el Estado de... O sea, Legitimen. Vuelvo a legitimen. repetir la pregunta, ¿no? ¿El hecho de que los ciudadanos legitimen el régimen lo vuelve un Estado de derecho o se deben tener en cuenta ciertos parámetros? Ok, bueno, tu pregunta tal vez la respondo con un ejemplo, ¿no? El tema de Venezuela. Igual la legitimidad en Venezuela ha caído muchísimo. Hablo sobre todo de la Venezuela de Hugo Chávez. La Venezuela de Hugo Chávez era un espacio de dictadura, es cierto, tal vez tendría más poder económico, entonces los espacios para generar bonos, generar casas, generar trabajo, era más espacio, pero digamos, los espacios de toma de decisiones no estaban. Entonces, las personas estaban a favor del régimen de Chávez. O sea, busca internet y te vas a dar cuenta de muchísimas marchas a favor de Hugo Chávez, a favor del régimen de Hugo Chávez. Con el tiempo, esto va cayendo, Hugo Chávez ya no está, la situación económica es deplorable, y eso genera que muchas de las personas, o sea, muchos de los venezolanos, para concretar su proyecto de vida, para poder salir de esa situación de indigencia, necesiten migrar a otros países. Entonces, legitimar un Estado, yo diría, ¿cómo? O sea, porque si es a partir de, o sea, como muchas de las lógicas que se hacen en los espacios dictatoriales, ¿no? Ok, tengo legitimidad, por ejemplo, en los años 90, en las encuestas respecto al régimen de Fujimori, te vas a dar cuenta que o sea, igual las encuestas pueden haber estado maquilladas, ¿ya? Pero, o sea, había mucho el tema de que Fujimori, a favor de Fujimori, estamos a favor de Fujimori. Hay una legitimidad. ¿Eso lo hace un Estado constitucional? No. Porque en un Estado donde no hay libertad de expresión, donde hay altísimos espacios para la corrupción, donde los derechos fundamentales no se garantizan, entonces no estás en un Estado constitucional. ¿Cuándo intervenir o cuándo no? Por ejemplo, en Venezuela igual se sigue debatiendo el espacio de, por ejemplo, si la Organización de los Estados Americanos, en relación a la Carta Democrática Interamericana, podría intervenir este Estado. Porque si bien desde la lógica internacional hay un principio de no intervención, cuando este Estado se está volviendo un Estado opresor que viola de manera sistemática los derechos fundamentales de las personas, en este caso los ciudadanos, podría ingresar. Y que es claramente una dictadura, podría ingresar. Entonces, yo creo que no se debería medir tanto en relación a temas de, o sea, o cómo estás midiendo esa legitimidad. Si solamente es en relación a, no sé, encuestas o a lo que está pasando en la vida real de las personas. ¿Sí? Gracias. Ok, Renzo Sivina creo que quiere hacer una pregunta mediante audio. okay. Renzo, Sí, hola, ¿se me escucha? ¿sí? Sí. Listo. Hola, profesora Rosemary, ¿qué tal? Mi pregunta iba justamente en cuáles son los nuevos retos para la Comisión de Seguimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional en este tiempo del COVID, porque ciertamente hay muchas sentencias que no se están efectivizando en la realidad. Eh, tal sea el caso, como bien le estaba comentando ayer, el caso de las hermanas Chiesa, ¿no? Y cómo hacer que estas se puedan efectivizar
en este tiempo del COVID, donde la educación rural es una necesidad. Ok, muchísimas gracias, Renzo. Ahorita te respondo la pregunta. ¿Hay alguna pregunta más para con eso también ya cerrar? Sí, tenemos una pregunta de Joao Ramírez que nos dice, buenas tardes, profesora. Quisiera preguntarle sobre cuál es la organización de la Constitución. Un poco no me quedó claro. Ya, ok. A ver, por la pregunta de Joao comienzo y termino un poco con la de Renzo y ya para unas palabras finales. A ver, la organización de la Constitución, siempre vas a tener la Constitución desde dos partes. Igual esto ha ido evolucionando, no siempre ha sido así, insisto. O sea, no se olviden siempre que cuando lean el derecho constitucional lo tienen que ver a la luz de la historia constitucional. Entonces, actualmente, por ejemplo, la Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. Dogmática se habla en relación a la garantía de los derechos fundamentales que puedes encontrar en la Constitución. Artículo 1, artículo 2, algunos artículos de manera dispar que puedes encontrar en la Constitución. Pero sobre todo, acordarte que los derechos que están reconocidos en la Constitución no son los únicos, porque la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución te dice, bueno, también integras los tratados de derechos humanos, y el artículo 3 de la Constitución te dice que se pueden desprender otros derechos fundamentales que se desprenden pues de esos valores principales de la Constitución, como es la dignidad, la democracia, la soberanía, la garantía de que finalmente es dentro de la lógica de que el Estado no te otorga derechos, te los reconoce. Y si hay algún derecho fundamental que está establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos y está reconocido en la Constitución, se puede garantizar. Si hay un derecho que no está establecido en la Constitución, en la Convención, y se ha reconocido a través de la jurisprudencia, como es el derecho a la verdad, o sea, de conocer qué es lo que pasó, por ejemplo, en este caso, efectivamente en relación a las personas desaparecidas, se puede garantizar ese derecho fundamental. Lógica dogmática, constitucional, dogmática de los derechos fundamentales. Pero también tienes una parte de la Constitución que es respecto a la organización del poder, desde la lógica del orden, que habla en relación a la visión de la separación de poderes, de cómo se organiza el aparato estatal. Ok, en el Perú, o sea, si tú quieres conocer el Perú, ¿cómo funciona el Perú? Ok, el Perú es un estado unitario, descentralizado, vía regiones, tiene un modelo representativo, democrático, es una república, que tiene un poder ejecutivo. Ahí vas a tener variedad en la definición como tal, porque algunos le dicen es un poder ejecutivo, un presidencialismo atenuado, otros te dicen que es un presidencialismo pleno, en fin, la visión del presidente de la República, la organización del poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, tienen puntos de conexión entre sí. Existen poderes constitucionalmente autónomos dentro de esta Constitución, como es el Tribunal Constitucional, BCR, son 9 en general. Digamos, el más apremiante para el derecho constitucional sería el Tribunal Constitucional, porque es el garante de la Constitución. Entonces, en esta Constitución siempre, o sea, si tú quieres conocer un país, en este caso Perú, léete la Constitución. Si quieres conocer cómo funciona Colombia, lee la Constitución de Colombia y así los diferentes países. No todos tienen la misma composición, no todos tienen en el mismo orden en cómo se organiza la Constitución. Algunos comienzan como en el Perú desde la defensa de la persona humana y el fin supremo de la sociedad y del Estado. Sí, perfecto. Otros no, otros comienzan de frente con el poder, ¿no? Otros tienen más artículos que otros. Sí, otros, por ejemplo, la Constitución americana son 13 hojas en general, más o menos. Y luego hay normas de desarrollo constitucional. Pero sí es importante que cuando tú veas cuál es la lógica de un Estado, y en este caso el peruano, eres peruano, estudiante de Derecho más aún, tienes que leer la Constitución, pero claro, la Constitución no la lees sola, la lees a la luz de la interpretación. Como te decía en la clase, es importante la interpretación constitucional para entender la lógica de la Constitución. Entonces, necesitas leer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para integrarlo, y también en análisis con otras normas del bloque de constitucionalidad. Em, para ir terminando, eh, entonces, la pregunta de Renzo, que iba de la mano con lo que les decía que quería un poco hablarles en relación a algo que ha sido o sea, que es mi tema de investigación en realidad
A ver, un segundo, voy a poner la diapositiva. Ok. O sea, algo cortito ya, porque yo sé que ya tienen hambre y todo lo demás. Pero, o sea, esto da para una clase más y todo lo demás. De hecho, la próxima semana también en el Centro de Estudios de Procesal Constitucional voy a tener toda una clase sobre el tema. Entonces, espero también que puedan participar. Entonces, les decía, esto ha sido producto de mi trabajo de investigación para optar la maestría en Derecho Constitucional. De hecho, fue presentado y tuvo una mención de excelencia, pero, o sea, más allá, como les digo, de la parte académica, es importante el impacto en la vida de las personas, ¿no? O sea, hay sentencias que son sentencias llamadas las sentencias estructurales del Tribunal Constitucional. Les decía, si en la Constitución se garantizan derechos fundamentales, uno de esos remedios para garantizar esa eficacia, como mencionaba José Cabrejos, es el tema de los procesos constitucionales, ¿no? En este caso, hay, que habla de que, por ejemplo, interpones un amparo, hay características específicas para el amparo, pero, por ejemplo, te das cuenta que la educación rural en el país no solamente depende de que, en este caso, a Marlene Ciesa y a su hermana, que es el caso del Tribunal Constitucional, no se le haya garantizado el derecho a la educación, sino es una situación generalizada, donde la educación rural en el Perú no es de calidad, a pesar de que el derecho a la educación es un derecho fundamental establecido en la Constitución. Y como hemos dicho, la Constitución es una norma suprema, jurídica, que se debe de garantizar en la vida real. Si esto pasa, y es una situación generalizada, el Tribunal Constitucional en algunos casos ha declarado que hay una situación generalizada de estado de cosas inconstitucionales, es decir, una visión generalizada de violación de derechos fundamentales, y que se necesitan establecer políticas públicas para revertir la situación. Ok, entonces, en el Perú hay alrededor de 15 sentencias que tienen estas características. Hay otras más que también son sentencias estructurales, pero el Tribunal Constitucional no les ha llamado estado de cosas inconstitucionales. Perfecto. Entonces, el Tribunal Constitucional, desde el año 2020, en junio, ha creado el sistema de cumplimiento para las sentencias del Tribunal Constitucional. Este sistema de cumplimiento no es nuevo, o sea, sí es nuevo llamarlo como sistema, pero fue desde el año 2017, a fines de 2017, que creó una comisión de seguimiento y luego al año siguiente pues la hizo una oficina, pero bueno, digamos, tal vez el funcionamiento no fue el más óptimo, porque entiendo que en el Tribunal Constitucional pues hay muchísima carga y tal vez ese tema todavía está siendo implementado de manera rudimentaria, pero creo que tiene un potencial importante de actuación. Entonces, en esas sentencias que los invito a leer, y están en la página del Tribunal Constitucional, de hecho están en una categoría especial, donde están las 15, las más recientes de este año, de situación de cárceles. El Tribunal Constitucional exhorta a los otros órganos del Estado a poder dialogar, implementar políticas públicas, implementar proyectos de ejecución, por ejemplo, en este caso en relación a la educación rural. ¿Qué pasa? El Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el caso de las hermanas Ciesa, pidió que cada cuatro meses o 6 meses, desde la emisión de la sentencia, que fue en el año 2018-19, ahorita he perdido la cuenta del año en específico, tenía que mandar de manera periódica información al Tribunal Constitucional del nivel de implementación. También pidió el tema de que para el año 2021, o sea, para el próximo año, se implemente de manera generalizada en Ancash y que llegue a todo el país. Bueno, el punto es que cuando yo hice ese trabajo de investigación, esta investigación solicité el pedido de acceso a la información pública, porque es mi derecho fundamental, y el Tribunal Constitucional me dijo, bueno, la verdad es que no hay información en el tema. ¿Pero por qué? Bueno, porque el Ministerio de Educación en este caso mandó solamente un informe al inicio de cuando se estableció la sentencia, pero luego ya no lo mandó de manera periódica. Ok, pero ¿cómo saben ustedes que se ha ido implementando? Bueno, la verdad no hay información.
Es recién este año cuando se crea este sistema de cumplimiento, y se llama sistema porque integra varias partes. Integra al Pleno del Tribunal Constitucional, a la Comisión de Seguimiento y al magistrado, que se llama el magistrado, digamos, coordinador, que tiene un accesitario. Entonces, trabajan en conjunto para poder visualizar los espacios de seguimiento para el cumplimiento. Y como ha sido claro el día de hoy, para lograr esto es necesario el seguimiento para el cumplimiento. Las cosas no se cumplen solas, ¿cierto? O sea, para lograr que algo se cumpla, tienes que dar pasos. Si esos pasos no los cumples, entonces va a ser muy difícil que lo cumplas. Entonces, el Tribunal Constitucional, en este contexto de pandemia, y dado ya en relación a la pregunta de Renzo, ha implementado este sistema, que creo que es importante implementarlo. Creo que es importante esta labor de, por lo menos, estructurarlo, pero creo que tiene muchísimos retos. O sea, por un lado saludo el tema de que se haya logrado hacer las 2 primeras audiencias públicas de cumplimiento de sentencia del Tribunal Constitucional. Porque estas audiencias se dan pase a que, o sea, no solamente, si el Tribunal Constitucional, y es importante porque el cumplimiento de la sentencia. Porque miren, ok, hemos hablado todo el día, hace unos momentos, de la lógica de la garantía un segundo, por favor. Ya, ok. La garantía de los derechos fundamentales. Y que estos se deben cumplir en la realidad. En estos casos, en estos 15 casos y más jurisprudencia del Tribunal Constitucional, donde ha declarado situaciones estructurales de violación de derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional ya identificó la situación de violación de derechos fundamentales. O sea, la identificó. Identificó que no se está cumpliendo sus derechos, que la Constitución no se está cumpliendo, que hay una violación latente. Ok, el Tribunal Constitucional ya lo identificó, ya sentenció, ya declaró fundada la demanda, ya declaró fundado el amparo, el habeas corpus, en fin, el proceso constituyente que haya identificado, el proceso constitucional, perdón, que haya identificado la situación violatoria de derechos fundamentales. Pero, ok, si el Tribunal Constitucional lo identifica y esa sentencia nunca se cumple, es una sentencia de papel, ¿cierto? Y esa sentencia de papel hace que, como veníamos diciendo, el concepto de legitimidad, la legitimidad del Tribunal Constitucional, siendo el Tribunal Constitucional teniendo un rol sumamente importante dentro de la lógica constitucional, se disminuye. ¿Por qué? Porque entonces será muy fácil que el Tribunal Constitucional ahora diga, bueno, sí, esto es inconstitucional, sí, esto es violatorio de derechos fundamentales. Ok, lo identifico. Pero pasan los años y sigue igual. Y no se hace ningún impulso para que esto se revierta. Ahora, sí es cierto que hay límites, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional tiene un rol garante de la Constitución, pero tampoco ejecuta políticas públicas. Es cierto, esta labor es del Ejecutivo. Pero sí, ya que tomó entre sus manos esta situación, podría tener más espacio para la deliberación democrática, o sea, para que todos los órganos estatales estén más atentos a esta situación. En ese caso, por ejemplo, en relación a la educación rural. Porque hemos identificado que es una situación constitucional que agrede a nuestro pacto social, que agrede a esta situación de garantía de derechos fundamentales a nuestro pacto, donde hemos dicho, bueno, la educación se garantiza en todos los aspectos, en esta diversidad, incluso en espacios rurales. No se está cumpliendo, entonces el deber del Tribunal Constitucional se ve disminuido. El sistema de cumplimiento tiene espacios bien interesantes, por ejemplo, que podrían implementarse mejor. Ideas específicas las voy a escribir, las voy a presentar en un artículo que en unos días va a salir sobre el tema de la supervisión de sentencia. Pero, por ejemplo, el Tribunal Constitucional desde este año ha creado esto, que está en construcción, es cierto, pero es un avance. El sistema de supervisión de cumplimiento de sentencias. Aquí ustedes pueden ver estas 3 primeras sentencias donde el Tribunal Constitucional ha establecido que va a hacer control. Entonces, por ejemplo, aquí puedes encontrar el caso de las hermanas Ciesa y otro. Los invito a leer por lo menos, mira, si tú quieres comenzar con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en garantía de derechos fundamentales, te invito a que puedas leer las sentencias de estado de cosas.
Entonces, aquí pones ver y se supone que tendrías que encontrar la audiencia de supervisión. Acá está la convocatoria, ver audiencia, no hay detalle, por más que la audiencia ya está publicada en YouTube. El auto de supervisión no está, debería estar. La ejecución de la supervisión de sentencia no está. Entonces, ¿qué creo que sería importante? Activarlo. O sea, tienes la organización del poder, tienes la organización del sistema de cumplimiento de sentencia. Es importante y, de hecho, reitero mis felicitaciones al Tribunal Constitucional de haber tenido este liderazgo para crear el sistema de supervisión de sentencias, porque se supone que va a ser más más práctico y, digamos, va a tener mayor eficiencia en su realización. Pero si ya tomó el liderazgo, entonces es necesario seguir cumpliendo acciones concretas para lograr ese objetivo, que es el cumplimiento efectivo de las sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, una de las ideas podría ser implementar esta página web, que pareciera que todavía no tiene contenido. Aun cuando en ese contenido hay nombres como la de Marlene Ciesa Fernández y su hermana, donde son historias de personas, de mujeres en ese caso, que no pudieron acceder a la educación rural de calidad porque el Estado simplemente no llegó a su localidad. Entonces, recuerden que finalmente detrás de cada situación, de cada proceso constitucional, hay una historia. Las historias se hacen más latentes cuando hablamos de derechos fundamentales. No solamente es importante conocer la doctrina, de hecho, eso es un requisito mínimo indispensable y para eso tienen el centro de estudios o los diferentes centros de estudios para profundizar eso. Pero si no se dan cuenta que detrás de esa doctrina, esa jurisprudencia, hay personas, hay proyectos de vida que no se están concretando, hay proyectos de vida que se ven disminuidos por la falta de acción del Estado y los particulares, entonces no estamos creando, o sea, un Estado constitucional, no estamos contribuyendo. Los invito a eso, a que ahora que van a profundizar más los temas de derecho constitucional y es algo que les guste, les encanta, nunca olviden la perspectiva, porque si no, pues van a ser acumuladores simplemente de conocimientos y no van a saber para qué lo hacen. Y es importante saber para qué lo haces, porque eso te va a dar la ruta de qué es lo que te gusta hacer y por qué le pones tanto empeño y por qué dispones tanto tiempo de tu tiempo para seguir haciendo las cosas. En ese sentido, bueno, también me despido. Muchísimas gracias por el tiempo que me han brindado ustedes al escucharme atentamente en esta sesión virtual. Los invito a que sigan estudiando, que sigan leyendo, produciendo, en fin, que sean las cosas fructíferas. Como les digo, yo comencé en el centro cuando era muy, muy pequeña, y cuando todavía no había tanta institucionalidad de parte, ¿no? O sea, todavía no había algo estructurado, no teníamos logo, me acuerdo que yo mandé a hacer ese logo, el color es blanco, el azul en realidad quedó porque había un afiche de una conferencia y luego no sabíamos cómo quitar el blanco de atrás, el azul de atrás, entonces quedó en azul. Entonces, es importante que valoren esos espacios porque los centros no solamente son espacios académicos, sino también de formación. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso para seguir con el trabajo. Gracias. En nombre del Centro de Estudios en Derecho Constitucional, hacemos extensivo nuestro agradecimiento a la profesora Rosemary Ugaz por su brillante exposición que ha compartido con nosotros. Sin duda alguna, todo lo aprendido será de amplia utilidad en la formación jurídica y constitucional de todos cuantos hemos podido participar de esta magna conferencia. También agradecemos a los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a prender sus cámaras para poder tomar una foto de este día. Gracias. Mientras van encendiendo los participantes sus cámaras, recordarles que nos pueden seguir en nuestras cuentas de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para estar al tanto de todo el contenido constitucional que estamos en estos días publicando.
Ok, muchísimas gracias chicos, chicas, estudien mucho, cuídense. Gracias por conectarse a todos. Hasta la siguiente sesión.